Resumen de la Biblia del libro Romanos, parte número 5. El plan soberano de Dios para Israel. Capítulo 9 al 11. Introducción. El misterio de la fidelidad divina. El apóstol Pablo abre su corazón en estos capítulos de Romanos con una mezcla de dolor humano y revelación divina. Habla con tristeza y esperanza, con lágrimas por su pueblo y con fe en la fidelidad inmutable de Dios. Israel, el pueblo escogido desde los días de Abraham, recibió una herencia gloriosa, las promesas de Dios, la ley santa, los patriarcas, los profetas y, finalmente, el Mesías prometido. Pero muchos no creyeron. Rechazaron la piedra angular sobre la cual Dios estaba edificando su reino. Y aún así, el rechazo de algunos no anuló el plan perfecto del Creador. Porque el propósito divino sigue su curso, incluso cuando el corazón humano se resiste. A través del aparente fracaso, la gracia se abre paso. A través del endurecimiento de unos, la salvación alcanza a otros. Así es el misterio del amor de Dios, un amor que transforma la desobediencia en oportunidad, y la caída en camino de redención. El mensaje de Romanos 9 al 11 nos lleva a contemplar el corazón mismo de Dios. Un Dios que elige, no por mérito humano, sino por gracia. Que llama, no por linaje, sino por misericordia. Y que cumple sus promesas más allá de toda infidelidad humana. Nada en la historia escapa a su soberanía. Ni la incredulidad de un pueblo, ni el paso de los siglos, ni la aparente distancia del cielo pueden alterar lo que Él ha determinado. Su fidelidad no depende de la respuesta del hombre, sino de su naturaleza eterna. Este es el misterio de la soberanía divina. El Dios que elige, llama y cumple. El Dios que obra tanto en el rechazo como en la restauración. El Dios cuya fidelidad permanece para siempre. Y cuyo amor, paciente y eterno, sigue buscando corazones que crean. La elección soberana de Dios. Pablo comienza este profundo pasaje recordando una verdad que desafía toda comprensión humana. No todos los descendientes de Israel son verdaderamente Israel. El linaje espiritual no se define por la sangre, sino por la promesa. Dios no elige según los méritos del hombre, sino según el consejo eterno de su voluntad. Así como eligió a Isaac sobre Ismael, y a Jacob sobre Esaú, antes de que ellos nacieran o hicieran bien o mal, el Señor mostró su propósito soberano. La salvación es obra de gracia, no de obras. No es la voluntad humana la que determina el plan divino, sino la misericordia de Dios que actúa conforme a su justicia perfecta y su amor eterno. Pablo anticipa la pregunta inevitable. ¿Hay injusticia en Dios? Y responde con poder, en ninguna manera. Porque el Creador no está sujeto al juicio de sus criaturas. Él mismo declara, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No se trata de favoritismo, sino de sabiduría divina. Dios ve el fin desde el principio. Su elección no es capricho, sino propósito. Él levanta a Faraón para mostrar su poder, y endurece el corazón de algunos para manifestar su gloria a través de la redención de muchos. El hombre, limitado por el tiempo y el orgullo, no puede comprender completamente el plan eterno de aquel que sostiene los cielos y la tierra. Pablo usa una imagen sencilla y profunda. Le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene autoridad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para uso común. Y aún así, ese mismo alfarero muestra paciencia y amor, soportando los vasos de ira para dar oportunidad al arrepentimiento y mostrar la riqueza de su gloria en los vasos de misericordia. El propósito de Dios nunca fue excluir, sino preparar. A través de Israel, reveló su gloria, su justicia y su fidelidad. Y por medio del Mesías, abrió la puerta de la salvación a todas las naciones. De los patriarcas brotó la promesa, y de esa promesa nació Cristo, el cumplimiento de toda esperanza. Así, lo que comenzó en una nación se extiende ahora a toda la humanidad. El plan de Dios avanza, firme e inmutable, tejiendo redención incluso en medio del rechazo. Porque su elección no se basa en el favoritismo humano, sino en la gracia que salva, transforma y llama a todos los que creen. Israel y el tropiezo del Mesías. El corazón de Pablo se conmueve al pensar en su pueblo. Él, un israelita de israelitas, siente el peso del dolor y del amor. Con lágrimas escribe.
Y desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Israel recibió la adopción, la gloria, los pactos, la ley y las promesas. De ellos vino el Mesías, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y sin embargo, muchos tropezaron con aquel que fue enviado para salvarlos. Buscaban la justicia de Dios por medio de las obras, pero no reconocieron que esa justicia se revela por la fe. Cristo, la piedra que los edificadores desecharon, se convirtió en la principal piedra del ángulo. Pero para muchos, fue piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropezaron porque esperaban un Mesías según sus expectativas, no al Salvador que vino a ofrecer gracia en lugar de gloria terrenal. El celo de Israel por Dios era real, pero no conforme a conocimiento. Intentaron establecer su propia justicia, ignorando que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así, lo que debía ser su salvación se convirtió en tropiezo, no por falta de amor divino, sino por la dureza del corazón humano. Pero incluso en ese tropiezo, el plan de Dios siguió adelante. Nada escapa a su propósito. A través del rechazo de Israel, el Evangelio se extendió a los gentiles, llevando la luz de Cristo a pueblos que no lo conocían. Y ahora, por medio de la fe de los gentiles, Dios despierta en Israel un santo anhelo, un deseo de volver a Él. El apóstol lo describe como un misterio de gracia. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Lo que parecía una pérdida se convirtió en una oportunidad para la misericordia. Y Pablo, con esperanza ardiente, mira hacia el futuro sabiendo que Dios no ha desechado a su pueblo, porque su llamado y su elección son irrevocables. La historia no termina en el rechazo, sino en la redención. Dios, en su infinita sabiduría, está tejiendo una obra perfecta. El mismo Cristo, que fue piedra de tropiezo, será también fundamento de restauración. Y un día, Israel reconocerá al Mesías que vino a salvarlos. Porque el amor de Dios no se apaga. Su fidelidad no cambia. Y su misericordia alcanza incluso a los que una vez se alejaron. La misericordia para todos. Pablo llega al punto culminante de su reflexión, el misterio glorioso de la misericordia divina. Después de exponer el dolor por el tropiezo de Israel y la inclusión de los gentiles, el apóstol contempla el plan de Dios desde una perspectiva eterna. La salvación no es privilegio de unos pocos, sino don de gracia ofrecido a todos. Tanto judíos como gentiles se hallaron bajo la desobediencia, y a ambos Dios ha querido mostrar su compasión. El corazón humano, incapaz de salvarse a sí mismo, encuentra en la misericordia divina el único camino de esperanza. Dios no se complace en el juicio, sino en la restauración. Este es el gran misterio revelado en Cristo. Que el Dios Santo, en lugar de abandonar al hombre, lo busca con amor persistente. Que su gracia alcanza tanto al que ha permanecido lejos, como al que se creía cerca. Que en la cruz, Dios derriba todo muro de separación, uniendo en un solo pueblo a todos los que creen. El apóstol contempla la amplitud de este plan, abrumado por la grandeza del amor divino, estalla en adoración. Porque de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. En esas palabras se encierra la esencia del Evangelio. Todo proviene de Dios, todo se sostiene por su poder, y todo regresa a Él en adoración. La salvación no es mérito humano, sino reflejo del carácter de un Dios cuya bondad vence a la rebeldía y cuya fidelidad trasciende el tiempo. El hombre cae, pero Dios restaura. El pueblo tropieza, pero el Señor lo levanta. Y al final, la misericordia tiene la última palabra. Así, el plan soberano de Dios se revela como una sinfonía perfecta, donde cada nota, incluso la del dolor, se convierte en armonía dentro de su propósito eterno. Romanos 9 al 11 nos conducen a una verdad que transforma. La historia humana está envuelta en la misericordia de Dios. Él es fiel a su pacto, justo en sus juicios y abundante en su gracia. Y cuando comprendemos eso, solo queda una respuesta: adoración. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, y todo lo que esperamos, proviene de Él, vive por Él, y existe para su gloria. Conclusión. La fidelidad que nunca cambia.
El plan soberano de Dios para Israel es un testimonio vivo de su fidelidad inquebrantable. A lo largo de la historia, vemos al Dios que promete, cumple, corrige y restaura. Aun cuando el pueblo se aparta, Dios permanece fiel. Sus dones y su llamamiento son irrevocables, porque Él no cambia con el tiempo ni se retracta de su amor. El mismo amor que eligió a Abraham bajo el cielo estrellado, que guió a Moisés por el desierto y que habló por boca de los profetas, sigue obrando hoy con la misma fuerza y ternura. Ese amor no se limita a una nación, sino que se extiende a todos los que creen. A toda lengua y pueblo que confiesa que Jesús es el Señor. En la fidelidad de Dios encontramos descanso. En su sabiduría, entendemos que cada paso, incluso los más dolorosos, forman parte de un propósito más grande que nuestra vista humana no alcanza a comprender. Dios entreteje la historia con hilos de misericordia y justicia, mostrando que su plan siempre apunta hacia la redención. Dios no ha terminado su obra. Israel será restaurado, las naciones conocerán su gloria. Y el reino de Cristo llenará la tierra con justicia, verdad y paz. El mismo Dios que comenzó la historia la llevará a su plenitud. Porque su fidelidad nunca cambia, su amor nunca se agota. Y su propósito nunca falla. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Este es el plan soberano de Dios, perfecto, fiel y eterno.